Hola, muy buenas tardes. Soy evangelista Elizabeth Lizárraga. Este, y el día de hoy voy a dar continuidad al tema, los dones y ministerios del Espíritu Santo. Primeramente va a ser el tema los dones del Espíritu Santo, ¿sí? Corrección. Voy a hablar solamente sobre los dones del Espíritu Santo. Será en otra prédica cuando yo les enseñe y les predique sobre los ministerios, los 5 ministerios del Espíritu Santo, que eso se encuentran en el libro de Efesios, mis hermanos y hermanas, ¿sí? Este, muy bien. Esta es parte número 3. Déjenme, ok. Aquí es que me está marcando que está medio lento mi internet, pero sí estoy conectada correctamente a mi Wi-Fi. Este, y va a ser la enseñanza prédica número 3, ¿sí? Si quieren encontrar más sobre mis prédicas, mis enseñanzas de la palabra de Dios, se pueden ir a mi canal de YouTube que está bajo Evangelista Elizabeth Lizárraga, ¿sí? Y el nombre de mi ministerio se llama Espíritu Santo y Fuego y el Amor de Jesucristo. También yo los invito a que sintonicen Radio Bendición FM 103.3. Si cambio mi mirada hacia la izquierda o hacia la derecha, una disculpa, lo que pasa que estoy grabando de 2 diferentes celulares. ¿Por qué? Porque muchas veces me ha tocado que cuando grababa con un solo celular, a veces la grabación no se grababa bien o no tenía voz el video. Había errores por muchas veces por la lentitud del internet, no salía bien las grabaciones. Por eso ahorita he decidido grabar de 2 diferentes celulares y por eso me van a ver que a veces volteo a la izquierda o a la derecha, pero es por ese motivo, ¿sí? Porque estoy enfrente ahorita de 2 diferentes celulares, ¿sí? Para asegurarme que la prédica se está grabando. Amén. En el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien. Y voy a seguir con el tema, prédica, los dones del Espíritu Santo. Que voy a empezar con una breve oración para todos aquellos que me sintonizan el día de hoy, sean muy bendecidos y sean tocados por el Espíritu Santo para que haya una transformación en su vida, un cambio en su vida y vean la diferencia, cómo es caminar con el Espíritu Santo y cuando no ponemos atención al Espíritu Santo, cuando Él nos habla, ¿sí? Porque Él nos habla, número uno, nos habla a través de la palabra de Dios, ¿sí? A través de la Biblia, número uno. Así nos habla el Espíritu Santo. Y a como vamos aprendiendo la palabra de Dios, pues muchas veces también lo vamos a escuchar con una voz audible o también por un pensamiento que se nos venga muy fuerte a la mente y a nuestro corazón, que sabemos que el Espíritu Santo nos está hablando. Amén. Y ahí pueden poner un saludo, si gustan en comentarios, pues los invito a poner comentarios también el día de hoy. Y si tienen alguna pregunta, si hay oportunidad, se las voy a contestar también el día de hoy, ¿sí? Entonces, voy a empezar. Si quieren saber más sobre los dones del Espíritu Santo, se pueden ir a mi prédica, enseñanza, parte número 1, parte número 2. Lo pueden encontrar en mi página de Facebook como Elizabeth Lizárraga o mi canal de YouTube, que me encuentran como Evangelista Elizabeth Lizárraga. ¿Sí? Amén. O me lo pueden preguntar por medio de Facebook, ¿sí? Cómo encontrar mis prédicas. Entonces, le voy a dar continuidad, ¿sí?
Voy a orar una breve oración para toda la audiencia en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien. Padre mío Jehová, el día de hoy te doy gracias por tu presencia, por tu gloria en este lugar. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia sobrenatural, por tu guianza, por tu voz cuando nos hablas. Gracias, Espíritu Santo. Espíritu Santo, por favor, háblanos a nuestras mentes, corazones y a través de la palabra, en el nombre de Jesucristo. Yo te pido que el día de hoy tu unción sea derramada, Espíritu Santo, porque aquí es bienvenida tu unción, tu presencia y tu amistad y tu guianza, Espíritu Santo. Y aquí yo invito a la gloria y presencia de mi Padre Dios Yahweh, Jehová y de Jesucristo, que estén en este lugar en el nombre de Jesucristo. Espíritu Santo, envía el discernimiento al norte, sur, este, oeste, para que ellos comprendan, razonen, entiendan los dones del Espíritu Santo y que ellos también pueden ser bendecidos con los dones del Espíritu Santo, ¿sí? Gracias, Padre mío Jehová, en el nombre de Jesucristo. Estamos cubiertos con la sangre de Jesucristo. Y yo invito aquí la luz de Jesucristo que se manifieste en esta prédica en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien. Comenzamos, mis hermanos y hermanas. Primeramente, pues les voy a leer cuál es el propósito de los dones del Espíritu Santo. Son varios temas que se tienen que hablar, ¿verdad? Los dones del Espíritu Santo son para la edificación, para la construcción, exhortación del cuerpo de Jesucristo dentro de la iglesia, ¿sí? Que la iglesia somos todos los que tenemos a Jesucristo en nuestro corazón. Y fuera los dones del Espíritu Santo es para cumplir la gran comisión, ¿sí? El propósito de los dones del Espíritu Santo es para cumplir de la gran comisión. Pero es para todos los discípulos, ¿sí? Del cuerpo de Jesucristo. Los dones del Espíritu Santo no nomás son para los 5 ministerios del libro de Efesios, que son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros de la palabra. No nomás, los dones del Espíritu Santo no nomás son para los 5 ministerios que ustedes encuentran en el libro de Efesios, sino es para todos los discípulos de Jesucristo en el cuerpo de Jesucristo, su cuerpo, la iglesia, que formamos su cuerpo, ¿sí? La iglesia, donde la piedra angular, donde la cabeza de mando es Jesucristo, ¿sí? Porque Él pagó el precio por todos nosotros cuando Él derramó su sangre por nosotros, mis hermanos y hermanas, ¿sí? Cuando Él dio su vida por nosotros, ¿sí? En la cruz, y lo hizo por amor hacia nosotros, ¿sí? Entonces, los dones del Espíritu Santo son para todos en el cuerpo de Jesucristo. Usted no necesita ser pastor, usted no necesita ser un evangelista en sí, que tiene ya ese ministerio, que fue ungido por el Espíritu Santo, ¿sí? Porque los dones son para todos en el cuerpo de Jesucristo. Claro, tenemos que caminar en el Espíritu Santo y tenemos que caminar lenta. Ya regresó, se reconectó el Wi-Fi. Muy bien. Entonces, les voy a leer el propósito de los dones del Espíritu Santo. Es la gran comisión, ¿sí? Mateo, capítulo 18, verso 16 al 20, que es: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, me es dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo Jesucristo y Espíritu Santo,
enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. O sea, que obedezcamos todas estas cosas que Él nos ha mandado hacer a través de la palabra de Dios, ¿sí? Que obedezcamos la palabra de Dios, fue lo que quiso decir aquí el Señor Jesucristo. Pero hay que obedecer la palabra de Dios porque amamos al Señor Jesucristo, amamos a nuestro Padre Dios y amamos al Espíritu Santo, no por obligación, ¿sí? Porque la verdad le servimos a un Dios todopoderoso que todo lo puede, nada es imposible para Él. Solo hay que tener una fe pues fuerte, ¿sí? Fuerte, extraordinaria, mis hermanos y hermanas, ¿sí? Entonces, ese es el propósito, ¿sí? De los dones del Espíritu Santo. Amén. Los dones del Espíritu Santo están para fortalecer, guiar, empoderar a la iglesia para cumplir con la gran comisión. Amén. Esa es una nota que yo escribí, que el Espíritu Santo me inspiró para escribirla, mis hermanos y hermanas. Los dones del Espíritu Santo demuestran el poder supernatural, celestial de Dios, su presencia y su gloria, y deben de utilizarse en orden. Son regalos divinos del Espíritu Santo. Amén. Como les mencioné, esta es continuidad, esta es parte número 3. Si quieren encontrar la prédica enseñanza, parte número 1 y 2, se pueden ir a mi canal de YouTube, que estoy como Evangelista Elizabeth Lizárraga. Amén. Esta prédica más que nada es para que ustedes, a través de la oración, le pidan al Espíritu Santo que los dones sean activados en su vida, ¿sí? O sea, que se pongan en práctica, que se pongan en funcionamiento, que les dé la fortaleza, porque quizás algunos hermanos, algunos discípulos del Señor Jesucristo, hermanos y hermanas, podrían tener temor, ¿verdad?, de usar los dones, mis hermanos y hermanas. Pero cuando uno lee la palabra de Dios todos los días, la palabra de Dios nos da esa seguridad, nos da esa seguridad que vamos a utilizar los dones ungidos por el Espíritu Santo, impartidos por el Espíritu Santo, de forma respetuosa y en orden y correcta, como nos dice la palabra de Dios. Más que nada, utilizar los dones con amor, ¿sí? Para el bien del cuerpo de Jesucristo y para nuestro prójimo afuera, allá en el mundo, ¿sí? Para ir tras las almas perdidas. Amén. Y también los dones son para, pues, motivarnos, edificarnos en el cuerpo de Jesucristo, ¿sí? Ayudarnos entre todos, estar en unidad y en amor en el cuerpo de Jesucristo. Que no nos sintamos más que el otro, ¿sí? Porque podemos trabajar juntos, mis hermanos y hermanas, porque quizás el don que la hermana o el hermano tiene, yo no lo tengo, ¿sí? Pero podemos trabajar en unidad y en amor para que cuando ministremos, en ese momento, el hermano o hermana que tenga ese don, lo active, se ponga en funcionamiento, lo lleve a la práctica para el bien del prójimo, ¿sí? Porque, mis hermanos y hermanas, nosotros, la realidad es que muchas veces nosotros como discípulos del Señor Jesucristo no tenemos todos los dones, ¿sí? Quizás puede llegar el momento en que sí podamos tener fluyan todos los dones dones en específico que voy a hablarles. La vez pasada llegué hasta el don número 5. Pero ahorita se los voy a leer los 9 dones, ¿sí? Es número 1, palabra de sabiduría. Número 2, palabra de conocimiento. Yo a explicar
hasta el número 5, poder de milagros, ¿sí? En mis otros videos pueden encontrar, es la parte número 2, ¿sí? Y el día de hoy voy a darle seguimiento al don de profecía, ¿sí? Pero voy a mencionarlos otra vez de nuevo, ¿sí? Porque es don poder de milagros, don de profecía, don de discernimiento de espíritus, don diversos géneros de lengua, don interpretación de lenguas. Amén. Entonces voy a. El don de profecía es oír la voz de Dios en el Espíritu de Dios. Amén. El don de profecía. Y transmitir ese mensaje profético. Toda persona, todo discípulo debe. ¿Por qué? Cuando se da una palabra de profecía, mis hermanos y hermanas, esa palabra profética tiene que estar alineada con la palabra de Dios, ¿sí? Porque muchas veces hay personas que se llaman profetas, que dicen que tienen el don de profecía, ministerio como profeta, y realmente no tiene el don de profeta. Es peligroso porque esa persona cree que tiene a lo mejor el don de profeta y cuando imparte una palabra profética, pues no está correcta, ¿sí? Vamos a decirle que no le vamos a llamar un falso profeta, ¿sí? Porque muchas vertiendo palabras proféticas falsas, ¿sí? ¿Por qué? Porque una hermana, un hermano que tiene la esperanza de escuchar del Espíritu Santo, primeramente, yo tengo 33 años sirviéndole al Señor Jesucristo, 33 años sirviéndole al Señor Jesucristo, y yo, por ejemplo, yo ya tengo como un historial, sí, de 33 años que yo he ido pues a servicios, ¿verdad?, de la iglesia, donde sí ha habido profetas que lo que me han profetizado es verdadero, porque yo lo sé, porque el Espíritu Santo ya me lo confirmó, ya me lo habló a mí antes a ser profeta, cuando el Espíritu Santo no le llamó para ser profeta. Este es el peligro, que si a una persona que todavía no conoce muy bien la palabra de Dios, vamos a decir una cristiana bebé, si le imparten una palabra profética a esa persona que forzadamente se puso en la oficina de profeta, puede desviar el llamado de Jesucristo de esa persona, puede desviar o atrasar el plan de Dios en esa persona por una falsa profecía. Y muchas personas reciben falsas profecías porque no conocen la palabra de Dios bien, no saben escuchar la voz del Espíritu Santo y las confunden en su caminar con el Señor Jesucristo, en su propósito de su vida, ¿sí? Por eso es importante que si usted va a ir a un servicio cristiano donde sabe que va a haber un profeta, es importante que usted también se responsabilice, que sepa la palabra de Dios, por si usted le imparten una palabra profética que no es verdadera, usted la puede descartar. Si usted conoce la palabra de Dios bien y tiene el don de discernimiento de espíritus, entra ahí el don de discernimiento de espíritus, usted va a poder identificar esa falsa profecía y simplemente se hace a un lado. Se descarta, ¿sí? En el nombre de Jesucristo, se cancela. Porque usted sabe en su espíritu que esa profecía no es verdadera para su vida. Al contrario, esa palabra profética llegó a confundirla, llevó a confundir su camino que usted lleva, el propósito que usted tiene en su llamado, la confunden y eso la puede atrasar en el llamado que usted tiene en el reino de Dios. Por eso es lo que yo les digo, por eso es que es peligroso impartir palabras proféticas falsas, ¿sí? Entonces yo invito al cuerpo de Jesucristo que si usted está ejerciendo como profeta y sabe usted en su corazón bien que el Espíritu Santo realmente no la llamó, lo llamó para tener el ministerio de profecía, por favor, sea obediente y usted ejerza los dones que sí lo llamó
el Espíritu Santo a ejercer en el cuerpo de Jesucristo. Porque ese es el peligro, que si usted se está forzando a ser un profeta en el cuerpo de Jesucristo, puede atrasar o confundir el llamado de los que usted les imparte profecías falsas. Y yo les digo, mis hermanos y hermanas, yo por mi experiencia ya he descartado 2 que 3 profecías, sí las he descartado, porque nada que ver conmigo, nada que ver con mi llamado, pero porque yo ya tengo un camino que me han profetizado a mí y también me ha guiado, sí, en mi ministerio para ir por el camino correcto. Sí, yo ya llevo un camino marcado que sé que yo debo pasar por esa puerta de esa profecía, porque es verdadera, por mi experiencia también que yo tengo, ¿sí? Ya sirviéndole al Señor Jesucristo por 33 años, ¿sí? Entonces, en mi caso, cuando yo voy a servicios proféticos, yo inmediatamente me doy cuenta quién es profeta y quién no es profeta. Yo puedo discernir por la experiencia que yo ya tengo, mis hermanos y hermanas, ¿sí? Entonces, por eso es importante, quien tiene el don de profecía verdadero, actívelo, úselo para el cuerpo de Jesucristo y para su prójimo, ¿sí? Pero el don de profecía es para la edificación, exhortación y consuelo del cuerpo de Jesucristo y de su prójimo, ¿sí? Porque también hay muchos profetas que hasta imparten el espíritu de muerte. Y eso está cancelado en el nombre de Jesucristo, mis hermanos y hermanas, ¿sí? Porque Jesucristo es la vida, el camino, la verdad y la luz, ¿sí? ¿Qué dice? Dijo el Señor Jesucristo, yo soy la vida. Entonces, si usted está de profeta, que lo levantó el Espíritu Santo, que lo ungió el Espíritu Santo verdaderamente como profeta, aquí es donde viene el orden, ¿sí? Aquí es donde viene usted conocer la palabra, que el espíritu de profecía es, el don de profecía es para impartir el camino correcto, la verdad, la vida de Jesucristo, la luz de Jesucristo. No es para que usted ande profetizando que el espíritu de muerte, que tiene cierto tiempo, si no va a perder la vida. No, eso se cancela en el nombre de Jesucristo, porque ese no es el propósito del don de profecía en el cuerpo de Jesucristo. Tristemente, yo me he dado cuenta, no es muy común, pero sí me ha tocado tristemente, de profetas que imparten ese don de muerte. E inocente los que van al servicio, reciben esa profecía, tristemente no la rechazan, no la hacen en un lado, no la cancelan en el nombre de Jesucristo y la cubren con la sangre de Jesucristo. ¿Por qué? Por ignorancia aceptan esa profecía. ¿Por qué? Porque no conocen la palabra de Dios. Por eso, mis hermanos y hermanas, ¿sí? Entonces, vuelvo a leer, aquí lo dice, 1 Corintios, capítulo 14, verso 3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación y exhortación y consolación. ¿Sí? Amén. Nombre de Jesucristo. ¿Qué es edificación? Es construir, crear. ¿Qué es exhortación? Es un llamado a la acción, amonestación para animar a otros a seguir un camino de fe y obediencia. ¿Qué es consuelo? Una palabra de aliento, una palabra que revive. Sí, ese es el trabajo del que tiene el ministerio del don de profecía. El don de profecía, ya que se maneja como un profeta o una mujer profeta, ¿sí? Muy bien. Entonces es importante aquí, o sea, no estoy profundizando ahorita en todos los dones, ¿sí? ¿Por qué? Porque nomás tengo una hora el día de hoy. Usted si quiere aprender más de los dones del Espíritu Santo, usted puede
aprender, si en su iglesia dan un curso, una enseñanza sobre sus pastores, yo le invito a que vaya, ahí le van a hablar de estos dones más a profundidad, ¿sí? O hay mucha información en el internet, pero tenga cuidado, ¿sí? Tenga cuidado. Primero, usted aprenda la palabra de Dios para que también usted, a través del discernimiento de espíritus, usted sepa que una prédica, una enseñanza que encuentra en las redes sociales es verdadera o falsa, ¿sí? También hay que tener cuidado con eso, ¿sí? Pero si usted va a una iglesia donde usted cree que imparten la doctrina verdadera de la palabra basada en el Antiguo y Nuevo Testamento, adelante, ¿sí? Suscríbase a esas clases que dan en su iglesia, ¿sí? Amén. Para que aprenda usted más de los dones del Espíritu Santo. Aquí yo lo estoy mirando de una forma rápida, solamente estoy yo sembrando esa semilla en su corazón para que usted busque de los dones del Espíritu Santo, porque los dones del Espíritu Santo es para todos los discípulos en el cuerpo de Jesucristo. Eso sí, hay un acondicionamiento. Uno tiene que caminar en el Espíritu y que sea menos carne de pecado en nosotros, ¿sí? Tiene que disminuir el pecado en nuestras vidas, cancelar el pecado en nuestras vidas, consagrarnos a la palabra de Dios, caminar en santidad. Es importantísimo caminar en santidad. Si usted le va a pedir al Espíritu Santo en el nombre de Jesucristo que usted quiere que le ayude a descubrir qué dones ya impartió en su vida, porque muchas veces ya le impartió el Espíritu Santo, pero no se ha dado cuenta. Usted le puede decir: Espíritu Santo, revélame qué dones ya has impartido en mi vida para yo servirte más eficazmente, más efectivamente en el cuerpo de Jesucristo, para con amor ayudar a mi prójimo, liberarlo del enemigo, ¿sí? De las garras del enemigo, del diablo y sus demonios, ¿sí? Para alcanzar esas almas, que ese es nuestro propósito, la gran comisión. Los dones del Espíritu Santo es para cumplir nuestro propósito de la gran comisión, de ir tras esas almas localmente en la ciudad o en todo el país, o internacionalmente, a otras naciones, a otras tribus, a otros pueblos. Muy bien. Voy a ver mi tiempo. Vamos bien. Muy bien, voy a dar seguimiento. Tristemente, mi otro celular se le ha estado yendo la señal, mis hermanos y hermanas. Pero gracias a Dios, en este ha estado bien. Amén. Ha agarrado más la señal correctamente, mejor. ¿Sí? Voy a hablar el don número 7, el don de discernimiento de espíritus, ¿sí? Me queda media hora, mis hermanos y hermanas, ¿sí? El don de discernimiento de espíritus. Muy bien. Primera de Juan, capítulo 4, verso 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas, ¿qué es lo que acabo de hablar? De los falsos profetas, han salido al mundo. ¿Y saben para qué salen esos falsos profetas? Para confundir tu llamado en el reino de Dios, para cancelar tu llamado, para retrasar tu llamado, cuando ese llamado lo pudiste haber cumplido, vamos a decir, una forma realística, a los 40 años, vamos a decir, 30, 40 años. Quizás tu llamado se retrasó, te lo puede llamar por esas falsas profecías, quizás si llegas a cumplir tu llamado, pero a los 70, 80 años, ¿sí? Porque el tiempo perfecto existe de Dios, ¿sí? Pero también existe el engaño del enemigo para retrasar tu llamado, para retrasar tu propósito. Por eso, mis hermanos y hermanas, es muy importante que lean la palabra de Dios, que le pidan esos dones, el don de discernimiento de espíritus, muy importante, al Espíritu Santo, que se los imparta.
o si está dormido, que lo active, reactive, para llevarlo a la práctica, para llevarlo al funcionamiento, su propósito que tiene el don de discernimiento de espíritu, ¿sí? Amén. Pues yo, gloria a Jesucristo, yo tengo el don de discernimiento de espíritu, ¿sí? Eh, gloria a Jesucristo. Porque yo muchas veces voy a un servicio y el Espíritu Santo me empieza a revelar de inmediato si esa es verdadera profeta o no verdadero profeta, qué está pasando con el evangelista. Empiezo a ver yo cosas en las personas, ¿sí? Con el don de discernimiento de espíritu, ¿sí? Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Una vez fui a este retiro espiritual, ¿sí? Entonces, una de las pastoras, yo de lejos le veía los ojos oscuros. Yo no se los veía brillantes. Ya ve, muchas veces cuando uno está súper lleno de la presencia del Espíritu Santo, hasta le brillan a uno los ojos, el Espíritu Santo brilla a través de nuestros ojos. Bueno, a esa pastora yo de lejos se los veía oscuros, así como negros, ¿sí? Pero a mí el Espíritu Santo, ¿saben qué me reveló? Simplemente fue esto lo que me reveló el Espíritu Santo. Que ella se le veían sus ojos así, porque esa pastora siempre le ha servido al reino de Dios, de forma sincera, pero ha tenido muchos, ¿cómo se dice? Muchas heridas espirituales que la han lastimado a ella, que la han lastimado y se le refleja, yo se lo pude ver a través de los ojos que se le veían oscuros, el dolor de esas heridas espirituales que le han causado en el cuerpo de Jesucristo, ¿sí? Porque pasan muchas cosas, mis hermanos y hermanas, porque no somos perfectas en el cuerpo de Jesucristo, ¿sí? No somos perfectos. Pero ella ya se le habían acumulado tanto esas heridas espirituales, esos sufrimientos que le pasaron dentro del cuerpo de Jesucristo, porque no somos perfectos, y por eso se le veían los ojos así. Todavía tiene que entregar eso, esa pastora, para que sea liberada de ese dolor, sufrimiento, de heridas espirituales causadas dentro del cuerpo de Jesucristo, ¿sí? Ese es un ejemplo del don de discernimiento de espíritus, mis hermanos y hermanas, ¿sí? Y también, pues, discernir cuando te profetizan algo, si está alineado con la palabra o no, yo me voy a dar cuenta, ¿sí? Es importante leer la palabra de Dios, ¿sí? Todos los dones tienen que estar respaldados con la palabra de Dios, mis hermanos y hermanas, ¿sí? Todos los dones tienen que estar alineados con la palabra de Dios. Amén. Muy bien. El don de discernimiento de espíritus, esto es para juzgar los espíritus, para ver si una persona viene con buenas o malas intenciones, ayuda a leer las atmósferas, leer los ambientes, lugares, discernir de una profecía si es falsa o verdadera, ¿sí? El don de discernimiento de espíritus te ayuda a discernir las atmósferas. Por ejemplo, si tú vas a un servicio cristiano y hay un pecado ahí que todavía no han entregado del altar, el espíritu, el don de discernimiento de espíritus te lo va a revelar, ¿sí? O también si vas a una casa de visita, el don del discernimiento de espíritus te va a ayudar a discernir esa atmósfera que hay en esa casa, si hay de tristeza, si hay algún problema espiritual de depresión, alcoholismo, sí, ese es el don de discernimiento de espíritus para discernir atmósferas de donde uno va, porque muchas veces uno cuando va a un lugar, de repente uno se siente extraño o incómodo, como que algo está pasando, ¿sí? Ahí ya entra el don de discernimiento de espíritus, ¿sí? Muy bien. También nos ayuda a discernir si una persona viene con buenas o malas intenciones hacia nosotros, ¿sí?
El don de discernimiento de espíritus también entra también cuando hay una visión que el Espíritu Santo nos da a través de los sueños, olor, movimientos de la persona, oír por el tacto, algún sabor extraño, alguna plaga, ¿sí? Ahí entra el don de discernimiento de espíritus, ¿sí? El don de discernimiento de espíritus es muy alto, mis hermanos, es muy amplio, ¿sí? Porque, por ejemplo, si usted va a un lugar y le da un olor muy raro, o sea, raro así que no debe estar ese aroma ahí, entonces ahí anda un espíritu malo, ¿sí? O también por el oír, del discernimiento de espíritus, si usted escucha cosas raras o algún sonido muy extraño, el don de discernimiento de espíritus le puede ayudarle a discernir si es del enemigo ese ruido o de Dios, ¿sí? Hay que discernir si es bueno o malo, ¿sí? Ahí entra el don de discernimiento de espíritus. No siempre es malo, ¿sí? El don de discernimiento de espíritus nos ayuda a discernir lo que es malo y lo que es bueno, ¿sí? Como les digo, el don de discernimiento de espíritus es muy, muy amplio, muy amplio. También el don de discernimiento de espíritus es por ejemplo, si usted está comiendo una comida y de repente llega una persona a usted de repente puede sentir esa comida amargosa. ¿Qué lo hizo amargosa? El espíritu maligno que trae esa persona, ¿sí? Así también, ahí también entra el don de discernimiento de espíritus. Cuando usted tiene una visión, el don de discernimiento de espíritus es para saber si esa visión es de Dios o se la envió el enemigo para confundirla. Acuérdese, aquí la clave principal es que usted sepa la palabra de Dios, porque todos los dones del Espíritu Santo tienen que estar alineados, respaldados por la palabra de Dios. Amén. Para la gloria de Jesucristo, mis hermanos y hermanas. Amén. Muy bien. Les voy a leer 1 Corintios, capítulo 6, del 9 al 10. Muy bien. Discierne si la persona ha caído en algún pecado mencionado en 1 Corintios capítulo 6, 9 al 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Aquí también el don de discernimiento de espíritus nos ayuda a discernir todos estos pecados en las personas, ¿sí? En los ambientes, en las atmósferas, ¿sí? Que donde llegamos, lugares. Le voy a dar continuidad lo que dice Galatas capítulo 5, 19 al 21. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y otras cosas semejantes a estas malignas, ¿sí? A estos pecados inmundos, ¿sí? Entonces, el don de discernimiento de espíritus nos ayuda a discernir todos estos pecados en diferentes momentos, diferentes atmósferas, diferentes lugares que visitamos, en diferentes personas. Amén. Muy bien. El don diversos géneros de lenguas. Ese es el don número 8, ¿sí? Don número 8, diversos géneros de lenguas. Don diversos géneros de lenguas. Es el don de hablar de forma sobrenatural. Es un idioma no conocido por el individuo, ¿sí?
hay varios géneros o formas de lenguas. Por eso dice diversos géneros de lenguas. Por ejemplo, en el libro de Hechos, capítulo 2, del verso 4 al 8, voy a hablar de las primeras lenguas que son otros idiomas, otros dialectos, ¿sí? Porque por eso dice diversos géneros de lenguas, que son más o menos 3, ¿sí? Primero voy a hablar donde pasó en Hechos, capítulo 2, 4 al 8. Muy bien, se los voy a leer este verso bíblico, estos versos, para que entiendan lo que quiero decir cuando hay don de lenguas donde uno habla otros idiomas, otros dialectos, ¿sí? Ese es uno por eso dice diversos géneros de lenguas. Número 1. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Como pues les oímos nosotros hablar cada uno de nuestra lengua en la que hemos nacido. Amén. Esto pasó en el libro de Hechos, capítulo 2, 4 al 8. Cuando fueron llenados del Espíritu Santo, pero en esto fueron llenados con el Espíritu Santo y las lenguas se manifestaron en otros idiomas, en otros dialectos, donde en este lugar, en Jerusalén, vivían muchos otros judíos, vivían ahí en Jerusalén, que hablaban aquí dice, de todas las naciones bajo el cielo. O sea, ahí en Jerusalén también había otros judíos de todas las naciones y que hablaban otros, como dice aquí, hablaron otros idiomas, otros dialectos, ¿sí? Entonces ahí, cuando los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo, ellos empezaron a hablar en lenguas, pero aquí estas lenguas eran otros idiomas, otros dialectos, ¿sí? Porque los judíos que estaban, los incrédulos, ¿verdad? Que no fueron llenos del Espíritu Santo, empezaron a oír su dialecto, empezaron a escuchar ellos su idioma de ellos, ¿sí? Aquí está muy claro en Hechos capítulo 2, 4 y 8. Entonces, este es el primer lengua, ¿sí? Que se manifestó cuando fueron llenos del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo se manifestó que hablaban en lenguas, en otros dialectos, en otros idiomas, ¿sí? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Ese día que fueron llenos del Espíritu Santo, vamos a decir que uno empezó a hablar, uno de los judíos que vivió en Jerusalén, vamos a decir, hablaba, vamos a poner un ejemplo así sencillito, hablaba griego, vamos a decir, ¿sí? Entonces, cuando fueron llenados del Espíritu Santo, uno de que hablaba en lenguas, estaba hablando todas esas lenguas en el idioma griego. Entonces, el incrédulo de afuera, el judío de afuera, que no fue lleno del Espíritu Santo, él empezó a entender lo que estaban esas lenguas. ¿Por qué? Porque era su idioma griego, ¿sí? Pudo haber sido otro idioma de aquellos tiempos que existían. Ellos lo entendió, ¿sí? Entonces, este es el primer ejemplo. Por eso dice el don diversos géneros de lenguas, ¿sí? Porque no nomás hay varios tipos de orar en lenguas, ¿sí? Ese es el primer ejemplo. Hay lenguas angelicales o espirituales para profecía que llevan interpretación para profecía. Ese es el segundo tipo de lengua, ¿sí? Hay otro tipo de lenguas, mis hermanos y hermanas, que cuando usted va al servicio de la iglesia y ya ve que muchas veces algunas personas empiezan a orar en lenguas, ¿sí? Ok. Eso es
para el propósito de profecía, para impartir una palabra, ¿sí? Aquí ha habido mucho desorden en las iglesias, en los servicios, porque muchas veces se agarran orando en lenguas y no hay un intérprete. Y la Biblia es clara que si usted va a orar en lenguas en la iglesia, tiene que haber un intérprete. Y si usted ha observado, cuando uno va a la iglesia, se agarra todo el mundo a orar en lenguas, ese ya es desorden, ¿sí? Pero es que entra lo emocional ahí, como que los discípulos de la iglesia, las hermanos, se emocionan, ¿sí? Y pierden el orden. Pero si usted está en un servicio, mis hermanos y hermanas, y usted va a orar en lenguas, tiene que haber un intérprete. Yo tristemente me he dado cuenta que muchas veces cuando oran por nosotros en las iglesias, a veces te rodean y oran por ti, pero todo el mundo orando en lenguas, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa, mis hermanos y hermanas? Por ejemplo, si están orando por mí, yo no estoy entendiendo que están orando por mí. Si en este momento el Espíritu Santo me da el don de interpretación de lenguas, voy a entenderlo. O si tengo el don de interpretación de lenguas. Pero si no lo tengo, yo no entiendo lo que me rodearon y oraron por mí. Yo no entiendo lo que oraron por mí. ¿Cómo voy a salir yo edificada? Entonces, en las iglesias, si van a orar en lenguas, tiene que haber un intérprete, 1 hasta 2. Pero la palabra de Dios nos dice, tiene que haber un intérprete, mis hermanos y hermanas. Bueno, ese es el don de oración en lenguas en la iglesia para el propósito de profecía, ¿sí? De edificación, de exhortación, de consolación, ¿sí? Mis hermanos, ese es el segundo tipo. Por eso dice don, diversos géneros de lenguas, porque hay como 3 tipos y muchos de los hermanos y hermanas no saben. Por eso uno tiene que escudriñar la palabra de Dios para poder entender bien la palabra de Dios. No es fácil, mis hermanos y hermanas. Sí, yo comprendo, no es fácil. Porque yo también en el pasado llegué a estar confundida, mis hermanos y hermanas, también yo, en ciertas cosas, ¿sí? Pero gloria a Jesucristo, la claridad de muchas cosas ha llegado a mí a través de la palabra, de la fidelidad del Espíritu Santo en darme el discernimiento de la palabra de Dios para aplicarla correctamente en el cuerpo de Jesucristo y con mi prójimo, ¿sí? Amén. Don número 9, interpretación. El otro tipo que hay de lengua, ¿sí? Lenguas espirituales, en gemidos indecibles que nadie lo puede entender, solamente Dios, y es el Espíritu Santo orando a través de ti al Padre. Es una lengua que el humano no puede entender, ni el diablo puede entender, solo la entiende Dios, ¿sí? A veces hay momentos en que llega esta de orar nosotros en lenguas, en nuestra casa primadamente, en nuestro altar de nuestra casa, que oramos en lenguas, mis hermanos y hermanas, pero este es un orar en lenguas muy especial, que solamente el Espíritu Santo te utiliza para orar de las cosas que realmente se necesitan, interceder a través de la oración, de orar en lenguas, de las cosas verdaderamente que se necesitan aquí en la tierra y que necesitas tú primeramente, pero también tu prójimo aquí en la tierra y mundialmente, ¿sí? Entonces, hay un orar en lenguas que solamente el Espíritu Santo lo entiende y nuestro Padre Dios y el Señor Jesucristo, ¿sí? Es un idioma que ni tú lo puedes interpretar, tampoco el diablo lo entiende, ¿sí? ¿Ok? Entonces, pero es ahí cuando tú eres el templo del Espíritu Santo, tú eres la vasija, el instrumento que el Espíritu Santo te está utilizando para que tú realmente ores por lo que realmente se necesita aquí en la tierra. Ser esa intercesora en lenguas en el nombre de Jesucristo por las cosas verdaderas que se necesitan aquí en la tierra, mis hermanos y hermanas. Amén. Y ese es, entonces, por eso dice el don número
Número 8, diversos géneros de lenguas. Esa es la explicación. Hay 3 tipos de diversos géneros de lengua que acabo de explicar, que casi nadie conoce en el cuerpo de Jesucristo, tristemente, ¿sí? Yo ahorita, pues ya lo he aprendido, pero también pues muchos años leyendo la palabra de Dios, llegó el entendimiento a mí, gloria a Jesucristo. Llegó la sabiduría, gloria a Jesucristo. El último don, interpretación de lenguas. Aquí dice, dice en 1 Corintios capítulo 14, 27, 28, dice, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o lo más 3, y por turno, y un intérprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. ¿Sí? Aquí es lo que les explico. ¿Qué dice aquí? Si habla alguno en alguna lengua extraña, en lenguas, en la iglesia estoy hablando, allá en la iglesia, dice aquí, sea por 2 o a lo más 3 y por turno, ¿sí? ¿Y qué han observado ustedes? ¿Y qué he observado yo? En muchos servicios se agarran todos ahí orando en lenguas, que no son 2 ni 3 como dice aquí la palabra, son hasta 5, 10 ahí. ¿Cómo vamos a edificar a las personas que están atendiendo el servicio o están recibiendo palabra? ¿Cómo vamos a edificarlas si no están entendiendo? Por eso dice aquí mismo en el libro de Corintios, que si van a orar en lenguas en la iglesia son 2 o lo más 3 por turno, o sea que por turno, ¿qué quiere decir? Vamos a decir 3 quieren orar en lenguas en el servicio, está bien, por turno, el primero empieza a orar en lenguas, está el intérprete y tiene que interpretar para la edificación de todo el pueblo, del pueblo de Jesucristo. Ya se acabó su turno, sigue el siguiente hermano o hermana, quiere orar, empieza a orar en lenguas, está el intérprete y va a interpretar para la edificación, exhortación, consolación del pueblo de Jesucristo, para que no se vayan vacíos, ¿sí? Ahí es donde entra, la interpretación profética, ¿sí? Entonces, por lo que estoy explicando, no sé si puedan discernir y entender que ustedes sí han ido a la iglesia, que hasta 5 o 10 ahí orando todo el mundo en lenguas. ¿Y cuál es la edificación? Porque nunca hubo un intérprete. Y si no hay intérprete, frénense. O sea, quizás esa oración en lenguas llévanla al altar en su hogar, en su casa, para no confundir a la gente allá en la iglesia. Mucha gente ha tocado que los incrédulos muchas veces llegan y hasta dicen, pues, ¿qué está hablando? ¿Me entiendes? Hasta un mundano se da cuenta que es un desorden eso. Hasta un mundano adentro de la iglesia. Hay que ser obedientes a la palabra de Dios. Y miren, mis hermanos y hermanas, yo también, cuando tenía, vamos a decir, todavía 5 años de cristiana, que prácticamente una bebé, sí cometí el error también de hacer lo mismo en la iglesia, la verdad. Pero he madurado, he aprendido la palabra de Dios y debo ser obediente a la palabra de Dios, que si quiero yo orar en lengua en la iglesia es porque va a haber un intérprete que va a interpretar lo que yo estoy orando para la edificación, exhortación y consolación del pueblo, para su bendición del pueblo, que se vayan edificados, contentos, motivados por el Espíritu Santo. Hay un propósito de por qué debemos de ser obedientes, mis hermanos y hermanas, cuando oramos en lenguas y que haya un intérprete. El propósito es de irnos edificados, mis hermanos y hermanas, con la alegría del Espíritu Santo que Él nos habló a través de un intérprete. Muy bien. Les voy a leer aquí una notita que es prácticamente lo que acabo de decir. Esto es para que el pueblo de Dios sea edificado, exhortado y consolado, que el mensaje sea entendible y produzca un buen fruto. Amén. Amén, para la gloria de Jesucristo.
Y este es el último don del que son los 9 dones que podemos encontrar en 1 Corintios capítulo 12, versos del 1 al 11, ahí los puede encontrar. Amén. Que se los voy a leer por última vez aquí, porque ya mi próxima prédica va a ser otro tema. Son 9 dones que se hablan aquí: palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, entre paréntesis, ciencia y revelación, don de fe, dones de sanidades, el don de poder de milagros, don de profecía, don de discernimiento de espíritus, don de diversos géneros de lenguas, don de interpretación de lenguas. Amén. Para la gloria de Jesucristo. Y pues voy a cerrar con una breve oración para todos los que escucharon esta enseñanza, esta prédica. Amén. Padre mío Jehová, te doy gracias por este día. Gracias por el discernimiento que nos has dado, Espíritu Santo. Gracias por la revelación de estos dones. Gracias, Espíritu Santo, por impartir estos dones de acuerdo a tu voluntad a nosotros, los discípulos del Señor Jesucristo. Gracias por activar para que los llevemos a la práctica, se pongan en funcionamiento estos dones para la edificación, exhortación, consuelo del pueblo de Dios, del cuerpo de Jesucristo y de nuestro prójimo. Gracias porque nos estás equipando con estas armas de guerras celestiales, poderosas, bélicas de poder, sobrenaturales, para cumplir con la gran comisión, que es ir tras esas almas, para que se unan al cuerpo de Jesucristo, para que sean salvas, porque el Señor Jesucristo ama esas almas que no son salvas, las ama el Señor Jesucristo y quiere que ellos también gocen de vida eterna. Gracias, Espíritu Santo, por esta revelación. Gracias por los dones del Espíritu Santo. Y yo te pido que impartas estos dones de acuerdo a tu voluntad, Señor Jesucristo. Espíritu Santo, a todo aquel que clama por ellos, que siente en su corazón, que quisiera estos dones, Espíritu Santo. Yo te pido, Espíritu Santo, que también nos ayuda a utilizar estos dones correctamente de acuerdo a la palabra, que sean impartidos, que sean utilizados en unidad y en amor, como tú quieres, Espíritu Santo. Y yo te pido que tu voz llegue clara a nuestros oídos, mente y corazón para escuchar tu voz, Señor Jesucristo, para escuchar tu voz, Espíritu Santo. Declaro que estamos cubiertos con tu sangre bendita y poderosa, Señor Jesucristo. Y yo te pido que esta luz que esto es impartido, que es tu luz, Señor Jesucristo, crezca cada día más e ilumine nuestros caminos, nuestras vidas. Y que todo espíritu maligno está reprendido en el nombre de Jesucristo y echado cenizas a los pies de Jesucristo. Bajo los pies de Jesucristo están hechos cenizas esos demonios en el nombre de Jesucristo. Todo demonio de engaño que quiera desviarnos de nuestro propósito, de nuestro camino en el reino de Dios, lo reprendemos de nuestras vidas en el nombre de Jesucristo. Espíritu Santo, danos el discernimiento de detectar esos demonios que nos quieren engañar en el nombre de Jesucristo. Y te doy gracias, Padre mío Jehová, por tu presencia, tu gloria, tu amor, tu compasión hacia nosotros. Espíritu Santo, sana cualquier enfermedad espiritual y físicamente que tengamos o que se quiera desarrollar misteriosamente en nuestro cuerpo. Es cancelada en el nombre de Jesucristo. Cualquier enfermedad espiritual como física, en el nombre de Jesucristo. Declaro que el fruto del Espíritu Santo que está en el libro de Galatas capítulo 5 crece cada día más en nuestras vidas, para que seamos árboles con fruto bueno, que nos conozcan por el fruto bueno de Galatas capítulo 5, en el nombre de Jesucristo. Amén. Ya ha llegado al final esta prédica, esta enseñanza. Es una alegría haber estado con ustedes. Dios los bendiga en el nombre de Jesucristo. Amén. Y recuerden de sintonizar Radio Bendición FM 103.3.
aquí en Tijuana, San Diego, Rosarito, Ensenada, y la señal también llega a varias partes del interior de la República Mexicana, ¿sí? Sintonicen Radio Bendición FM 103.3. Los pastores encargados de la radiodifusora son Pastor Arturo Velázquez y Pastora Melvi Velázquez. Amén. Para la gloria de Jesucristo. Dios los bendiga.